Padre, gracias por tu misericordia y la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a tener reverencia, a prestar atención, a concentrar nuestra mente, nuestro corazón, a no distraernos, a no adormecer nuestro cerebro, que seamos intencionales en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hallar gracia, Señor, y escuchar tu palabra, Señor, que esa es la que sustenta toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Guíame, Señor, con tu Espíritu Santo y que las verdades de los pasajes que vamos a compartir puedan impactar nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Mientras buscan en sus Biblias, ahí Filemón. En esta mañana vamos a estar estudiando los versículos 15 hasta el versículo 20. El versículo 15 hasta el versículo 20. El domingo que viene, si Dios lo permite, si no viene antes, vamos a terminar con el libro de Filemón. Pero estamos hablando en todo este tiempo, hicimos largas introducciones para aportar entendimiento teológico a lo que es el perdón, ¿no? Hay una doctrina que es la doctrina del perdón. Hicimos un recorrido por varias implicaciones en cuanto al perdón. Y podemos notar a simple vista que el perdón no es tan sencillo como a veces pensamos que es, ¿no? Como decir, bueno, me hiciste esto, te perdono o no te perdono. No, no es simplemente eso, aunque lo incluye, ¿no? Partiendo de vista del concepto bíblico y todo lo que la Biblia comprende, nos hace pensar y nos hace reflexionar en cuántas mentiras hay en nuestro corazón en cuanto al perdón. Sumado a eso, la práctica de estas implicaciones, la práctica de estos desafíos, representa una gran lucha a veces, ¿no? Porque en nuestro orgullo queremos venganza, que queremos que la persona que nos dañó pague por lo que hizo. Entonces no es algo que nosotros estamos dispuestos a entregar, a soltar y a obedecer de manera automática. Y ¿a quién tengo que perdonar? A ver, voy a buscar. Levante la mano, ¿a quién tengo que perdonar? Y lo perdono. No, no es así, ¿no? Es un proceso lento en el cual se van derribando los argumentos a los cuales estamos aferrados hasta que la palabra de Dios termina sacudiendo lo más íntimo, ¿no? La Biblia dice que discierne, critica los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace la palabra de Dios. Y creo que a lo largo de estos 3 estudios que hemos tenido, hemos visto eso. Pero sin lugar a dudas, hay asuntos difíciles del perdón. Hay algunos asuntos difíciles en cuanto al perdón. Hoy vamos a ver algunos de esos asuntos difíciles, pero primero, ¿es un asunto difícil perdonarse a sí mismo? ¿Esto es un asunto del perdón? ¿Necesito perdonarme a mí mismo? ¿La Biblia dice que yo tengo que perdonarme a mí mismo? Para poder responder a eso, quiero contarte una ilustración, una historia. No puedo perdonarme a mí mismo, decía Silvia. Silvia y Mario llevaban 3 meses de casados y su matrimonio ya era inestable. Un día Silvia descubrió que estaba embarazada. Se realizó un aborto debido a que no quería interrumpir su carrera de leyes y tenía pavor de ser madre. Cuando Mario se enteró un año después, se enfureció y la abandonó. Eventualmente, Silvia y Mario se divorciaron. Conoces a Silvia 5 años después. Ahora es una creyente en Cristo, pero continúa luchando con este asunto. Sé que el Señor me ha perdonado por haber matado a mi bebé, pero yo no puedo perdonarme. No puedo perdonarme. ¿Qué le dirías a Silvia? Así como Silvia, hay muchas jovencitas que cargan con esto. No, no solo este pecado, ¿no? Sino hay muchos pecados que llevan a las personas a afirmar esto. No puedo perdonarme. No puedo perdonarme. ¿Alguna vez sentiste que no podías perdonarte por lo que habías hecho? ¿O te sentís en este momento, al pensar en tus pecados, que no te podés perdonar? Bueno, el concepto de perdonarte a vos mismo ganó popularidad en la actualidad, ¿no? Existen muchas Silvias que están estancadas ahí en el pantano de no puedo perdonarme. Los psicólogos hacen un énfasis muy grande en la importancia de perdonarte a vos mismo y muchos creyentes predican también acerca de esto, ¿no?
Pero la persona que dice o que cree que no puede perdonarse, ¿ha identificado su verdadero problema? ¿O se ha estancado en un síntoma desagradable de un problema no identificado todavía? ¿Es perdonarse a sí mismo una solución que trae alivio a nuestra vida? ¿O existe una solución para eso pensándolo como un problema más profundo y aplicando una solución más profunda, ¿no? Hermanos amados, la Biblia no dice nada de perdonarte a vos mismo, porque en realidad esto es una gran mentira. En la Biblia vas a ver a Dios perdonando personas que le ofenden y vas a ver personas perdonando a otras personas, pero nunca vas a ver a nadie perdonándose a sí mismo. Hay algunas personas que quieren argumentar esto y toman un puñado de versículos mal interpretados de las Escrituras y lo usan para justificar esta mentira. Pero déjame decirte algo, nunca vamos a poder ayudar a nadie y nunca vamos a salir de un problema si no aprendemos a rotular bíblicamente lo que está pasando, si no aprendemos a rotular el pecado como pecado. Pero algunas cosas que pueden estar por debajo de la superficie en esta expresión no puedo perdonarme y quiero compartírtelas rápidamente. La persona que dice no puedo perdonarme puede estar expresando falta de deseo de apropiarse del perdón de Dios. Decimos que no podemos perdonarnos cuando en realidad estamos dudando de que Dios nos haya perdonado, ¿no? Es probable que la persona no vea su pecado en realidad como una ofensa directa a Dios. Su conciencia entonces no está en paz. ¿Por qué? Porque subestimó en primer lugar la seriedad del pecado. Piensa que es solo un error y no un asalto traicionero a su creador, a Dios. Es probable que esta persona haya fracasado en ver la santidad de Dios y su ira contra el pecado. Debido a que subestima el odio de Dios hacia el pecado, cree que tiene que justificarse diciendo, no puedo perdonarme a mí mismo. Probablemente la persona no haya considerado la profundidad de la gracia perdonadora de Dios y su poder santificador. No cree que Dios pueda perdonar al peor de los pecadores. Con un Dios limitado, entonces contempla su pecado como imperdonable, porque Dios es finito. Quizá la persona nunca en realidad ha ocurrido a Cristo en los términos de Dios. Es probable que no esté respondiendo adecuadamente ante lo que obstaculiza su crecimiento espiritual y su seguridad en cuanto al pecado, ¿no? Y sea tentada a dudar del perdón de Dios. Es probable que haya fracasado en despojarse del viejo hombre y haber reemplazado ese hábito con la justicia. Claro, duda del perdón de Dios porque siempre está repitiendo el mismo pecado. Dios no me va a perdonar, así que yo no me puedo perdonar. Repite el mismo pecado una y otra vez. En términos de avances, esta persona está estancada en su santificación, ¿no? El remedio para cada una de estas cosas es creer y vivir adecuadamente el Evangelio, hermanos. Es aferrarnos al perdón de Dios que elimina todos estos errores, que remueve el riesgo de malinterpretar el verdadero problema atrás del no puedo perdonarme. Hay otra cosa que está moviendo el corazón. Y te dije, la persona puede ser que no tenga deseo de apropiarse del perdón de Dios por todo lo que esto implica. Pero también la persona que dice, simplemente no puedo perdonarme, puede no estar dispuesto a ver la magnitud y la profundidad de su naturaleza pecaminosa. La expresión no puedo perdonarme significa, en realidad, no puedo creer lo que hice. Soy un desastre. ¿Cómo hice esto? Lo interesante de esto es que la persona, en lugar de mostrar una baja autoestima, lo que está manifestando, porque la baja autoestima no existe, esa persona se está pronunciando con una alta autoestima. Se cree incapaz de perdonarse porque se cree incapaz de haber hecho esto. Y lo que está por debajo de la superficie es esa autojusticia y falta de conocimiento de sí misma. Nuestra habilidad para cometer actos perversos y cómo lo llevamos a cabo
no debería sorprendernos, hermanos, porque eso es lo que somos. Si conocemos la corrupción radical de nuestro ser, no va a haber algo que digas, uy, mirá lo que hice. No, tenemos que saber de qué está hecho nuestro corazón, ¿no? Y la Biblia no lo define como algo bueno. La persona que dice simplemente no puedo perdonarme, puede estar ventilando ese remordimiento por un deseo no alcanzado. Claro, en esencia dice, tuve la oportunidad de obtener algo que realmente deseé. Yo quería esto para mi vida, pero lo arruiné, lo eché a perder por el pecado. Capaz quería un matrimonio y echó a perder ese matrimonio, o anhelaba y disfrutaba de cierto trabajo que le traía confort, bienestar y una remuneración económica, y ahora lo echó a perder porque cometió un error, un pecado, ¿no? Y dice, no puedo perdonarme, cayendo en una depresión grande, ¿no? El trabajo, una posición incluso en la iglesia, una posición de liderazgo. No puedo perdonarme porque ahora quedé descalificado de lo que el Señor tenía para mí. Y yo deseaba esto. La persona que dice no puedo perdonarme puede estar intentando establecer su propio estándar de justicia. Así que ahora no puede perdonarse porque él tenía sus propios parámetros y no los cumplió. Entonces no puedo fallarme a mí mismo así. La persona que dice no puedo perdonarme, tal vez se ha subido al trono del juicio y se ha declarado como su propio juez. Yo soy el juez y yo voy a distribuir el perdón como yo quiero y no quiero perdonarme. En conclusión, debemos reconocer en esta culpabilidad el verdadero problema. Claro, sí, la persona es culpable. No debemos minimizar la culpa y decirte así, no, no te preocupes, no es que no puedes perdonarte. No, tenemos que ver lo que está debajo de esa expresión pecaminosa, ¿no? ¿Es perdonarme a mí mismo una imprecisa e inofensiva y neutral noción? ¿Es eso? ¿No poder perdonarme a mí mismo es un error menor? El concepto está mal. Revela incredulidad, revela falta de entendimiento de lo que es mi naturaleza, revela falta de fe hacia Dios y lo que su gracia puede hacer en mi vida. Así que no es inofensivo esta expresión. Esta expresión es totalmente pecaminosa que brota de un corazón incrédulo, hermanos. Cualquier cosa que opaque el perdón de Dios no es una falta inofensiva. Y vos decís, no, pero yo soy tan pecador que necesito más que la sangre de Cristo. ¿Tu pecado amerita otro sacrificio acaso? Eso es la soberbia de nuestro corazón y una falsa humildad, un falso arrepentimiento. El no puedo perdonarme no solo no es bíblico, sino que es un escándalo si lo mirás a la luz de la Biblia. Así que esto es una respuesta pecaminosa hacia el pecado que cometí y es parte de las consecuencias que trae en mi vida expresarme de esta manera, ¿no? El pasaje que vamos a estudiar acá sí toca asuntos difíciles en cuanto al perdón. Y este que acabamos de describir no es uno, porque esto no es un asunto del perdón. Esto tiene que ver con el pecado de nuestro corazón. Pero hoy vamos a ver lo que son verdaderos desafíos en cuanto al perdón. Asuntos realmente difíciles que si no dependemos de Dios y su gracia, nunca vamos a poder obedecer ni creer, mucho menos abrazarnos. Lo que queremos decir, por otra parte, cuando hablamos de asuntos difíciles del perdón, no es un escape para pensar, bueno, como esto es difícil, si no obedezco, está todo bien, porque imagínate, era re difícil. Así que nadie puede obedecer y estamos todos contentos. No, no, no. Que sea difícil tiene que ver con nuestro pecado, con que no queremos obedecer. Que sea difícil, que haya aspectos del perdón que sean difíciles, tiene que ver con no entender bien quién es Dios. Esto tiene que ver con no querer renunciar a nuestro egoísmo y a nuestro deseo de autopreservación. Por eso estos asuntos se hacen difíciles. Pero si vamos con un corazón dispuesto, manso, humillado, humilde y receptivo a la palabra de Dios y a todo lo que ella quiera para nuestra vida, esto va a ser posible. Aunque es un desafío, va a ser posible.
Porque en el Evangelio Dios nos dio la capacidad para obedecer, ¿no? Dios dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Ese poder tiene que ver con que yo puedo obedecer todo lo que Dios me pide que obedezca. Y déjame resumirte la idea central del pasaje, ahí lo tenés en las notas. En esta sección, Pablo va a tratar algunos asuntos delicados pero necesarios acerca del perdón. El apóstol intenta poner en la conciencia de Filemón el obrar soberano de la providencia de Dios, la importancia de la reconciliación, y le muestra que el perdón es un compromiso a renunciar a mi egoísmo, y esto es muy importante, y es vivir para el otro, es buscar el bien del otro. Así que con eso en mente, leamos estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer a partir del versículo 8, así tenemos un poquito más de contexto. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como de necesidad, sino voluntario. Y el pasaje de ahora dice así. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te dije que Pablo en esta sección va a tocar asuntos difíciles del perdón y quiero agregarte más información. Estos asuntos difíciles los tenemos que afirmar en nuestro corazón para que nuestro perdón sea efectivo, ¿no? Y el primer asunto difícil es confiar o confía en la doctrina de la providencia divina. Este es el desafío mayor en cuanto al perdón. Antes de explicar el texto, déjame refrescarte lo que es la doctrina de la providencia. Una palabra quizá nueva para algunos, ¿no? Pero tan conocida en la teología. La palabra providencia en realidad no aparece en la escritura como tal, aunque el concepto está implícito en toda la Biblia. Cuando vas a su significado etimológico, a la raíz, no aporta mucho. Pero cuando lo trazás a la luz de los textos bíblicos, su significado teológico cobra mucho valor. La doctrina de la providencia, entre otras cosas, hace justicia con la soberanía de Dios, porque no pone a un Dios caprichoso, arbitrario, que actúa así en base a sus caprichos, sino con un propósito. La providencia de Dios tiene que ver con cómo Dios ordena todas las cosas, diseña todo lo que va a suceder con un propósito, con un fin. Alguien dijo que providencia ha venido a significar la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas sus criaturas. Una teología lo define de la siguiente manera. La providencia puede definirse como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio del cual el Creador preserva todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Eso es providencia, ¿no? Con respecto a esto, Agustín de Hipona dijo que todas las cosas son preservadas, gobernadas por la soberana, sabia y benéfica voluntad de Dios. Todo, todo. Y hay muchos textos en la Escritura, después si querés te paso la cita, pero te digo el contenido en relación a la providencia. La Biblia enseña claramente el control providencial de Dios. Primero, sobre todo el universo. Él controla todo. Sobre el mundo físico, sobre la creación inanimada, sobre los negocios de las naciones,
sobre el nacimiento del hombre y su parte en esta vida, sobre los fracasos y sucesos externos en la vida de los hombres, sobre todas las cosas que parecen accidentales e insignificantes. Ahí está la providencia divina, sobre la protección de los justos, sobre cómo satisface las necesidades de su pueblo, sobre cómo contesta la oración y sobre cómo también trata con los malvados. Dios provee todo para llevar sus propósitos a su fin, ¿no? Dios diseñó un plan y de manera soberana Él lo va a dirigir. Mira, sin importar cuánto el ser humano se oponga a los planes de Dios, aún el pecado y la maldad del hombre no va a refrenar su obra. A pesar de eso, Dios en su soberanía se va a servir del mismo fracaso humano para llevar sus propósitos adelante. La oposición a la voluntad de Dios va a dar oportunidades para el Evangelio. E incluso el daño que otros puedan causar nos va a cooperar para un bien mayor. Pregúntenle a la iglesia de Éfeso si no. Falsos maestros que se introdujeron en la vida de la iglesia dio la oportunidad de que Pablo escriba las epístolas pastorales, por ejemplo. Es preciosa la escritura, ¿no? Cuando mirás primera, segunda de Timoteo, Tito, vos ves esto, ¿no? Y vos decís, esto si no hubiesen estado los falsos maestros, ¿ves? Claro, Dios no es culpable del pecado de los falsos maestros, pero Dios aún utilizó eso para dirigir, guiar y que se escriba la escritura inspirada. Y Pablo va a decir en el versículo 15, parte de este concepto. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Te acordás, Onésimo? Había hecho algo malo en la casa de Filemón y salió huyendo. Y Pablo está diciendo que quizá para esto se apartó. Acá el texto nos deja ver, de más allá de todo lo inútil que fue Onésimo, mientras estaba en casa de Filemón, terminó agravando las cosas, huyendo, escapando, apartándose. El versículo destaca que esto fue lo más perjudicial en cuanto a lo que hizo Onésimo con Filemón. Se fue un fugitivo, huyó. Ahí el verbo apartar se utiliza para referirse al divorcio, algo que Dios prohíbe, ¿no? El sentido tiene que ver con romper algo establecido por Dios, con algo que Dios aborrece. También se usa para referirse a cómo Cristo aborrecía el pecado y se apartaba del pecado. En un punto, Onésimo no quiso tener nada que ver con su amo. Así que se apartó, huyó, tomó como algo de poco valor, menospreció a Filemón, a su casa, a su familia, a su sustento. Todo lo que ofrecía Filemón fue tirado a la basura, fue menospreciado y se apartó. Y esto es lo que más habrá costado al corazón de este hombre piadoso, Filemón, ¿no? Así que Filemón tenía que ver todo ese rechazo y toda esa traición desde un punto de vista más elevado. Necesitaba reconocer la providencia divina en este asunto. Dios en su misericordia estaba usando el pecado de Onésimo primero para traer salvación a la vida de Onésimo, ¿no? Pero ¿te acordás lo que era Onésimo? Útil en mis prisiones por el Evangelio. Ahora este hombre es fugitivo, traidor, engañoso, ahora estaba siendo útil a los propósitos de Dios. Pero también esta acción da lugar a la carta, hermanos. Se escribe Filemón, esta carta personal, porque Onésimo hizo algo malo. Así que aunque Onésimo quería poner tropiezo en la vida de Filemón y desalentarlo, el Espíritu Santo dio una carta inspirada. Eso es la providencia divina. Nadie puede contra Dios. Nadie puede derrotar a Dios. Y esto es algo que muestra la providencia divina, ¿no? Una de las dinámicas más difíciles en la vida de la iglesia tomaron lugar gracias al Dios providencial que puede tomar el pecado de alguien y darnos principios para aprender a perdonar. Fíjate el propósito, para que le recibieses para siempre. Esto es, me encanta el texto original porque lo dice literalmente así, para que eternamente le recibas. Ahora va a ser tu hermano por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso! Y esto es recibir en su totalidad, recoger. El versículo 16 dice, no ya como esclavo,
sino más que esclavo, como hermano amado. Claro, el punto de Pablo acá, ¿te acordás que en un momento te hablé de la esclavitud que era en este contexto? El punto de Pablo acá no se trata de eliminar la relación entre ambos esclavos. Tampoco significa que Pablo estaba a favor de la esclavitud, ¿no? El evangelio en realidad no se pronuncia de esa manera como protesta, como vamos a cortar la calle porque esto está mal. No hace eso el evangelio, ¿no? Pero lo que genera el efecto del evangelio es borrar toda forma de abuso en cualquiera de las dos partes y en cualquier relación social. Lo que hace es borrar los abusos de ambas partes. Porque ahora entonces el amo va a tratar a sus siervos adecuadamente porque está buscando la gloria de Dios. Entonces el amo no va a ser hostil. Pero así el esclavo. El esclavo va a dedicarse a servir con excelencia porque sabe que está sirviendo a Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Y va a decir, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como el Señor. Así que Pablo no está procurando la emancipación de Onésimo, más bien insta a Filemón a recibirlo no solo como un esclavo, sino más que como esclavo. Ahora tenés una relación de hermano amado. ¿Cuánto más le va a decir Filemón? ¿Cuánto más Filemón va a disfrutar ahora de la comunión con Onésimo, ¿no? Van a trabajar juntos en la carne, ¿no? Van a hacer las cosas de esta vida, pero van a servir juntos a los propósitos de Dios. Van a trabajar en el Señor. Y Pablo se goza de esta relación que Onésimo puede disfrutar, porque la relación de Onésimo está basada en el compañerismo en Cristo, ¿no? Filemón va a disfrutar de una relación como esta de amo-esclavo, porque ahora Onésimo ha creído. Y va a recibir una doble bendición, así que tiene razones para perdonar a Onésimo, ¿no? Pero ahora vamos a ver bien cuáles son las correctas motivaciones. Muchos de los comentarios que vos podés leer en este punto empiezan a describir todo lo que es la relación amo-esclavo y todo el tema de la esclavitud. Pero no es la intención de Pablo esa, en estos versículos. Si bien está incluido el tema, hay otros pasajes que hablan de forma más directa acerca de la esclavitud en la Biblia. El propósito de acá en cuanto a la esclavitud es secundario. Lo más importante que Pablo quiere destacar es la providencia, cómo Dios usa aún el pecado con el que otros pueden dañarnos para un bien mayor. Esa es la enseñanza de esos versículos. Cómo Dios usa los pecados que nos pueden lastimar para un bien mayor. Y hermanos, cuando del perdón se trata, es crítico que nos aferremos a esta doctrina, porque si no, vamos a estar reducidos a la nada. Vamos a ser víctimas de las circunstancias inmediatas que nos rodean, ¿no? No vamos a ver a Dios en medio de situaciones difíciles. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas. Claro, Dios no aprueba el pecado de Onésimo. Tampoco indujo a pecar a Onésimo. Así como no aprueba ni induce a nadie a cometer ningún tipo de injusticia. Dios no es autor del mal y eso lo demuestra Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Observamos de dónde viene el mal, ¿no? Del deseo del corazón insaciable. Gente, en nuestro corazón tenemos esos deseos que no podemos controlar y eso corrompe en todo a nuestro paso y en el mundo. La sociedad no corrompe al hombre, hermanos. El hombre corrompe a la sociedad. Los deseos del corazón son lo que afecta a esta sociedad. Pero aún así, Dios no ha perdido el control. Aun cuando vos podés mirar el mundo y este mundo caído, vos tenés que saber que hay un Dios providencial, un Dios soberano que tiene propósitos que va a cumplir, va a llevar adelante. En parte esto es, por ejemplo, todo el mensaje del libro de Apocalipsis. Un libro que, dicho sea de paso, no es para que lo estudie un teólogo o una persona que se dedica a la escatología, ¿no? Sino creyentes que estaban siendo perseguidos y que estaban sufriendo por causa de la persecución, que eran asesinados y estaban desalentados. Que al final entonces el soberano es el emperador. Y el libro de Apocalipsis, el mensaje que va a dar es
Cristo es el soberano de la historia. Porque al final, ¿quién va a ganar? Dios, Dios. Todos se van a humillar delante de Dios. Entonces, eso es lo que muestra esto, ¿no? ¿Y qué hace Dios en su providencia? Lleva sus propósitos adelante, un bien mayor. En parte, el desenfreno del corazón y sus consecuencias también tiene que ver con Dios. Porque ese es el juicio de Dios a una sociedad que ha decidido darle la espalda. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿te acordás? Y el texto en Romanos capítulo 1 dice que Dios los entregó, 3 veces dice que los entregó. Y al final los entregó a una mente reprobada, a personas que ya no pueden razonar. Así que el hombre ha insistido tanto en rechazar a Dios. Por lo tanto, Dios ahora los va a enjuiciar entregándolo a sus placeres. ¿Querés ir por ahí? Ya te advertí. ¿Querés ir por ahí? Eso va a ser para tu propia ruina, para tu propia destrucción. Pero aún con todo eso, Dios no perdió el control. Podés observar, por ejemplo, en la vida de David, ¿no? ¿Te acordás este hombre que le tiraba piedras? Su enemigo lo maldecía, lo fatigaba todo el día, tirándole piedras. Los soldados de David, ¿qué veían en ese momento? Las circunstancias. Déjame que descienda, le saco la cabeza y se acabó el problema. Pero David ponía a Dios detrás de este suceso. Y es tremendo ese texto. Te lo voy a leer rápidamente en 2 Samuel 16, 11 al 12. Dice, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Y nota esto, dejadle que maldiga, pues Dios se lo ha dicho. Dios se lo ha dicho. Y acá está el complemento. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David está reconociendo que el pecado de Simei puede resultar en algo bueno de parte de Dios. Qué tremendo esto, hermanos. Por eso hay que perdonar, porque hay que considerar la providencia divina. Otro ejemplo lo tenemos, y esto es tremendo, ¿no? En cuanto al perdón, en Génesis capítulo 50. Ese texto búscalo porque quiero que marques ahí una palabra, que la subrayes. Es muy importante. Génesis capítulo 50. El papá de José, Jacob, ya había muerto y ahora sus hermanos decían, ahora que murió nuestro papá, ahora sí se va a vengar José de nosotros por todo lo que le hicimos. Pero José los había liberado, había cancelado su deuda, les había mostrado gracia y misericordia, había hecho todo lo que hace el perdón, ¿no? Sin embargo, ellos tenían ahí una conciencia culpable diciendo, bueno, ahora se va a vengar de nosotros. Y José les muestra gracia y les muestra la providencia aún en medio de su pecado. Dice el versículo 19, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué hermoso. Es verdad, hermanos, que los hermanos de José habían actuado en pecado al planear mal contra José, ¿no? Lo habían vendido. Después todo lo que tuvo que sufrir José. Fue acusado de algo que no había hecho. Fue olvidado ahí en una prisión. Pero él podía ver la providencia. Porque aunque esto fue difícil, y ojo, José no está diciendo, no, no fue nada lo que ustedes hicieron, no se preocupen, no pasó nada acá. No, no, no. Ustedes pensaron mal, ustedes actuaron mal, estuvo mal lo que hicieron. Pero Dios, dice, lo encaminó. Esa palabra encaminó es planeó. Dios lo planeó para bien. Dios utilizó aún esto malo para bien. Porque ahora había un hombre sabio en Egipto que fue el instrumento de Dios para que todo el mundo se salvase por el hambre que había venido a la tierra en esa época. Así que él vio
la providencia divina. José asocia el daño que tuvo que atravesar a un propósito salvífico. Lo mismo hace Pablo, ¿no? El pecado de Onésimo tiene que ver con esto, su misma salvación. Así que Dios está operando en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas sus cosas hacia un determinado fin. Todas las cosas son preservadas y gobernadas por la soberana, sabia y benéfica voluntad de Dios, hermanos. Hay un texto ahí que también te pido que me acompañes. Subrayaste la palabra encaminó, ¿no? Eso es clave en la providencia. Pero este pasaje también es clave en Romanos capítulo 8, versículo 28, y lo saben de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esto es un texto poderoso, ¿no? Porque dice todas las cosas. Esto incluye oposición, daño, incluye enfermedad, incluye la pérdida de seres amados, incluye daño que nos puedan causar otros. Dice, ayudan, la palabra es cooperan, todo esto coopera para un bien mayor. Alguien dijo sobre este texto es que Dios está obrando en forma personal en nuestra vida. No es que Dios tiene ahí una cinta de montaje y donde a todos le hace el mismo molde y todos pasan por lo mismo. No, no, no. Dios toma tu vida, mi vida, en forma particular, conociendo todos los detalles de nuestra vida y trayendo a nuestra vida todas las cosas para un bien mayor. Así que Dios obra en forma personal, en forma continua, porque dice todas las cosas ayudan, está en tiempo presente. Esto es algo continuo, es un proceso continuo en nuestra vida. Pero a su vez es algo universal porque tiene un propósito general, ¿no? Es soberano y es bondadoso, ayuda para bien. Cuando vemos circunstancias injustas, tenemos que reconocer la bondad de Dios y afirmarnos en que Dios es bueno, aun cuando estemos siendo tratados de manera injusta. Dios está en control, Él es providencial. Dios pensó en cada detalle para llevarnos a la madurez, hermanos. Y lo hace así, de manera bondadosa. El problema de no perdonar es que al final, por debajo de la superficie, estamos cayendo en la idolatría, ¿no? Porque le quitamos al Dios soberano su trono y lo convertimos ahí en un Dios permisivo, impotente, incapaz de intervenir en ciertas injusticias o detalles. Eso es idolatría. Pensar algo que Dios no es idolatría. Nosotros tenemos que pensar de que Dios puede usar todo para bien. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo usar mi situación para bien? ¿Cómo puedo usar esto que me está pasando, este daño que me están causando para bien? La pregunta es ¿cómo lo puede hacer? Y la respuesta es no lo sé. Y quizá vos no lo sepas también si te lo estás preguntando. Pero se lo dejamos a Dios a eso. Puede ser que nosotros no lo sepamos. La Biblia no dice nunca que a Job se le explicó todas las pruebas por las que tuvo que pasar. Pero confió en la providencia de Dios, ¿no? Al final, Dios purificó el corazón de Job. Así que hay cosas que no sabemos. Pero nosotros nos ocupamos de lo que sí podemos ocuparnos. De confiar, de creer, de la fe. Esa es nuestra respuesta ante la providencia de Dios. En nuestros razonamientos, difícilmente seamos capaces de entender cómo el daño de un hombre puede resultar en salvación. No lo podemos razonar. Pero Pablo dice, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y podés pensar eso en un ejemplo bíblico, pero pensá en ejemplos cercanos, ¿no? En personas de carne y hueso. Estábamos hablando de la selva. Jim Elliot era un joven recientemente casado, tenía una hija pequeña, pero había salido con un corazón compasivo a la obra misionera en Ecuador, ahí en la selva, y fue asesinado junto con sus 4 compañeros. Apenas ahí comenzó la obra, no avanzaron tanto. Y uno podría pensar, qué despropósito, ¿no? Desperdiciar la vida de esta manera. Sin embargo, este sacrificio produjo un impacto en el corazón de los creyentes y muchos fueron impulsados a salir a la obra misionera, al campo misionero, ¿no?
La vida de Jean Elliott, si lo hubiese vivido hasta los 80 años, quizás no hubiese tenido el mismo impacto que su sacrificio, que su muerte. Pero algo que te pones a pensar es, claro, esta tribu de indígenas cometió pecado. Pensá en la esposa y la hijita del líder, ¿no? De Jean Elliott. ¿Qué pasaría por el corazón de esta mujer? Elizabeth se llamaba. ¿Podría perdonar a esta gente que mató a su esposo y dejó sin papá a su hija chiquita? No solo ella, sino las demás. Los 5 hombres ya estaban casados. Estas esposas de jóvenes misioneros asesinados, todas ahí entre 20, 25, 26 años, regresan a la selva con perdón y amor hacia aquellos que habían matado a sus maridos. Claro, los indígenas quedaron ahí asombrados y decían, actuamos muy mal, actuamos muy mal. Se decían una y otra vez, ¿no? Pero claro, hasta que les trajeron las escrituras, ahora ellos caminan por otro sendero. Yo no sé qué es lo que tuvo más alcance, hermanos, en esa situación. Si este hombre entregando su vida o estas mujeres perdonando a esos indios. Imagínate el efecto de la obra misionera sin ese perdón de estas mujeres. Dios es providencial. Pero a su vez, cuando pensaba en esto, Jean Elliott fue asesinado a los 28 años. ¿Sabes lo que impactó la vida de Jean Elliott? La vida de David Brainerd, un misionero que también murió a los 28 años. No asesinado, por una enfermedad. Él quería predicarle a los aborígenes ahí en Pensilvania, en partes de Estados Unidos, y padecía de enfermedades, de muchas enfermedades. Tenía mucha debilidad, muchas limitaciones en su cuerpo, pero caminaba, cabalgaba, iba y una y otra vez. Estuvo años sin que haya un convertido, pero él escribía todo en su diario. Una vida de piedad, un deseo por la santidad, por la gloria de Dios. Y Dios empezó a dar frutos, ¿no? Cuando él empezó a ver fruto, conversión de personas, murió. Y uno dice, ¿por qué murió este hombre? ¿Cuántos David Brainerd va a haber en este mundo que se acaban a los 28 años de edad? ¿Cuántos va a haber así? Si un David Brainerd que muera a los 28 años puede impactar la vida de un Jean Elliott que muera a los 28 años, si esa vida puede impactar a muchas otras vidas, Dios es providencial, Dios es soberano. Y claro, todo esto es elevado, ¿no? Cuando nos ofenden, lo que pensamos son en las circunstancias, pero quiero decirte que no va a ser un perdón bíblico si no pones a Dios, al Dios soberano en el medio. Tenemos que ver todo lo que sucede en la providencia divina. Y uno dice, pero Dios no puede llevar sus propósitos adelante de otra forma. Tan injusto y frío es Dios para hacer esto con estos hombres, que acaso no tienen poder para obrar de otra forma. Es que el pecado es lo que lo distorsiona todo. Pero Dios, en su providencia, estuvo dispuesto a hacer algo más grande que todos, ¿no? Él estuvo dispuesto a entregar a la vida de su propio Hijo. Cristo fue a la cruz. Su Hijo, Él lo entregó a la cruz por amor a pecadores hostiles que éramos nosotros. Así que Dios sabe lo que es la oposición y las ofensas, pero aún así el sacrificio más grande de la cruz es lo que permite la salvación de cada persona que va a llegar a Dios. Así que este es un asunto difícil, hermanos. Vamos a adelantar un poquito más en los otros puntos. Este era igual el más complicado, ¿no? Pero asuntos difíciles del perdón que necesitamos afirmar en nuestro corazón, confiar en la doctrina de la providencia divina, pero aprovechar la oportunidad de la reconciliación. Un solo versículo, una sola oración acá. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Acá la idea dominante o el verbo controlador es recíbele, recíbele. Esta cláusula que es si me tienes, ¿viste? Es una cláusula de condición. Los que saben de gramática dicen que es una condición de primera clase, lo cual
presupone la verdad de esta primer parte. El lector podría verlo de esta manera. Si me tienes por compañero, y estoy seguro de que sí es así, de que me tienes por compañero, entonces recíbele como a mí mismo. Esa es la función que cumple. La palabra compañero ahí es de donde obtenemos el concepto de comunión. O sea, yo sé que tenés comunión conmigo, entonces recibile como a mí mismo. Claro, la comunión entre Pablo y Filemón ¿es una mentira o es una realidad? Es una realidad, ¿no? De manera que así debe ser la realidad de la comunión entre Onésimo y Filemón. Recíbele como a mí mismo. ¿Qué rencor le tiene Filemón a Pablo? ¿Qué obstaculiza la relación entre Pablo y Filemón? Nada, ¿no? Hay una relación basada en la comunión con Cristo. Ahora lo mismo tiene que suceder con estas dos partes, entre Filemón y Onésimo. Así de poderoso tiene que ser el perdón, hermanos. Debe haber un deseo por restaurar esa relación, por restablecer el trato. Y vamos a pensar, no está esa voluntad, no está ese deseo. Déjame decirte algo de ese texto, recíbele. Es un mandato, está en modo imperativo y el tiempo de este verbo es un tiempo griego que requiere que la acción sea cumplida de inmediato. O sea, esto es una orden que ya tenés que obedecer. Tenés que recibirlo si es que me tienes por compañero. A esto nos tiene que llevar el perdón, hermanos. Pero ¿qué pasa si reiteradas veces nuestro hermano viene a pedir perdón? Bueno, Mateo 18 dice que el perdón no tiene límites, ¿no? 70 veces 7, o sea, no, tenés que perdonar. Pero ¿cómo voy a actuar ahora en relación al ofensor? Recíbele como a mí mismo. ¿Cómo te relacionarías con el apóstol Pablo hoy en la actualidad? Si es que estaría Pablo acá, ¿no? Con toda confianza, ¿no? Filemón, tenés que recibir a este que te ofendió como si yo estaría ahí también. Pero si le conté algo privado y lo anduvo divulgando por ahí, bueno, lo perdono, pero nunca más confío en este tipo. ¿Qué dice el texto? Recíbele como a mí mismo. Eso va a destruir todo orgullo en tu corazón. Eso también lo va a usar el Señor para nuestra lucha contra el pecado. Acá no tenemos solamente un hombre que puede decir te perdono, ¿no? Sino un hombre que va a reconciliar la relación. Y esa es una oportunidad que debemos aprovechar. Y esto es complejo porque cuando alguien nos daña, lo que hacemos es establecer esos mecanismos de defensa en lo cual rotulamos a la persona asociándolo al daño que nos proporcionó, ¿no? Y decimos, bueno, esto tengo que decir cuando está esta persona, esto no tengo que decir, esto tengo que hacer, esto no tengo que hacer, esto tiene que ver, esto no tiene que ver. Y hacemos todo un mecanismo porque no queremos otra vez que nos dañen. Pero el texto dice, recíbele como a mí mismo. Así como estarías de honesto y conduciéndote con toda naturalidad delante de Pablo, es así con el que te ofendió también. Pero también la parte ofendida, ¿no? Puede ser un desafío, porque ahora ya pidió perdón, pero él debe procurar esta reconciliación. Él quiere que sea todo a velocidad relámpago, de manera automática, pero no, va a tener que ser paciente. Tiene que aceptar todo lo que está en el camino como parte de la consecuencia de su pecado, de su ofensa también. Mirá, el pecador, este ofensor, no solo ofendió a Dios, un Dios perfecto que lo puede perdonar en los méritos de Cristo. ¿Ofendió a quién? También a otro pecador, que no es Cristo, que no es Dios, y que está limitado con las mentiras de su propio corazón, y que está sediento de venganza. Así que él le tiene que pedir perdón a otro pecador. De manera que no es que ahora, no, como hay que reconciliar la relación, perdoná mi punto. Porque si no te vas a ir al infierno si no me perdonas. No. Pacientemente, con un espíritu humilde, humillado, y aceptar el proceso del perdón, porque a su vez es un evento, dijimos, pero es un proceso, como parte de las consecuencias. Y recibir sabiduría de parte de Dios en eso, ¿no? Claro, esto nos va a poner en una posición vulnerable, ¿no? Pero debemos estar dispuestos a morir por nuestros hermanos.
Así que estemos en una posición vulnerable no hace algo extraño dentro de lo que Dios y el Evangelio nos llama a vivir. Ahora, uno de los conceptos errados también en cuanto al perdón es, ¿qué voy a hacer con todos los que pecan contra mí deliberadamente? Me termino transformándome como en ese felpudo que nosotros ponemos en la entrada de la ferretería, ¿no? Donde todos pisan, todos tienen que pisar por ahí, ¿no? Así que todos tienen que pasarme y pisotearme y ofenderme porque yo tengo que perdonar a los demás. La Escritura no nos prescribe un principio para anular otro. Tenemos que partir de esa base. La Escritura no nos dice que facilitemos a todos la oportunidad de pecar contra nosotros y dañarnos. No dice eso. Ahora voy a salir con la plata acá de la selva cuando la junte, si Dios quiere, la semana que viene. Nada. Y voy a ir por todo Suárez y si alguien me roba lo voy a perdonar. Si estás mostrando los $3.600 te van a robar. Obviamente, la Escritura no nos dice que vayamos por la vida siendo nosotros la ocasión para que otros nos escupan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nos llama a amar a los demás, que es diferente. Amar a los demás no significa dejarle pasar el pecado. Amar a los demás implica confrontar sus acciones pecaminosas. Tenemos que confrontar a los demás. Claro, tal vez hay situaciones en donde tenemos que sufrir el pecado del hermano. Y es cierto. Eso pasa cuando no podemos confrontarlos de una manera que agrada a Dios, ¿no? Tenemos que sufrir el agravio, ¿no? Pero la confrontación piadosa, hermanos, es importante, es importantísima. Es más, si no confrontamos adecuadamente a nuestro hermano que está pecando, estamos mostrando falta de amor. No lo estamos amando. No es, a mí me cuesta decirte, es que soy tan humilde que me cuesta decirte las cosas. Primero, sos orgulloso y no te querés comprometer en la vida de tu hermano. Y segundo, no lo estás amando. No lo estás amando. Hay otra cosa en cuanto a la reconciliación que también tenemos que añadir. Es que hay algunas circunstancias que no permiten que el perdón llegue a la reconciliación. Eso es así porque no todo depende de nosotros, ¿no? O sea, en lo que depende de vosotros, estad en paz con todos. En lo que depende de vosotros. Eso asume que hay cosas que no dependen de nosotros. Vamos a suponer que la parte ofensora murió. No puedo reconciliar una relación con alguien que murió. Eventualmente es así. Perdoné a la persona, pero no me puedo reconciliar. O la parte ofensora es una persona inconversa. Es una persona inconversa. ¿Tengo que reconciliar la relación con una persona inconversa? Tenés que perdonar la ofensa, pero Dios te llama a tener amistad con el mundo. Ya, así que ya partimos mal. De entrada ya partimos mal. Había una relación que Dios no está aprobando. Un yugo desigual, ¿no? Alguien con el que no te podés poner de acuerdo en lo que es esta vida y el propósito y el sentido. O sea, vos tenés que perdonar a la persona, pero mantenete viéndolo como una oportunidad para predicarle el Evangelio, no para que sea tu amigo. Si él no ama a Cristo, compañero soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Quizás yo no estoy temiendo a Dios, por eso necesito tantos amigos inconversos. Puede ser que la parte ofensora no está arrepentida, se mantiene firme en el pecado. Yo le perdono, quiero reconciliar la relación, pero la persona no admite su pecado. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que confrontar a este hermano que pecó utilizando Mateo 18 y cómo es el proceso de disciplina en la vida de la iglesia. Confrontarlo estando él conmigo solos, después buscar a otro hermano, todo esto en un proceso, ¿no? Y cada situación demanda un proceso más lento o más rápido, de acuerdo al pecado. Finalmente, la persona tiene que ser expuesta como una persona no salva porque no se quiere arrepentir. Pero también hay otros casos de fuerza mayor donde tengo que perdonar, pero la reconciliación
puede darse, pero va a demandar mucho, mucho tiempo y llevará otra clase de desafíos. Esto no es 2 más 2 son 4. Hay que mirar cada caso. Porque, por ejemplo, cuando la persona que tiene que perdonar, al exponerse a una relación cercana, está en peligro su integridad física, porque esta persona ofensora es reincidente en la violencia, en el alcohol, las drogas, la prostitución, el aborto. Es una persona que ha violado. Entonces, ¿cómo reconcilio una relación así? Bueno, eh, ya te digo, de acuerdo a la situación, puede llevar un proceso diferente o puede no ser sano una reconciliación así. Porque hablamos que un principio no debe pasar por alto otro principio, hermanos. Así que no somos cuadrados, es que sí, esto así y no relacionamos en el contexto bíblico todos los demás principios. No, queremos ser sabios y relacionar las cosas y ver cómo tenemos que actuar. Pero fuera de estos problemas graves que te acabo de mencionar, la muerte, el hombre no se quiere arrepentir, esto que pone en peligro mi vida física como el alcohol, las drogas, todo eso, fuera de eso, todas las ofensas, los problemas relacionales dentro de la congregación deben llegar a la reconciliación de una manera efectiva. Recíbele como a mí mismo. Esa es la meta. Agustín dijo, nuevamente citándolo, ¿no? Nunca perdones por segunda vez. En las relaciones tiene que ser así. No perdonamos por segunda vez, porque ya me olvidé del otro. O sea, no es que perdí la memoria, pero no lo tengo en cuenta. Así que te perdono por esto. Claro, hay otro detalle que necesitamos ver en cuanto a la reconciliación. Para que una relación pueda ser restaurada, a veces hay que hablar de lo que pasó. Claro que esto no es contra el ofensor, sino a favor de la gloria de Dios y su santidad. Muchas veces requerirá de una persona madura que intervenga, un tercero, ¿no? Para dar dirección con las escrituras. Esto nos va a ayudar a no pensar mal, a no murmurar. ¿Te acordás que te dije que el perdón es una promesa en 3 sentidos? No te voy a acusar para tu propio perjuicio sobre lo que hiciste, no te lo voy a recordar. Tampoco voy a hablarle de otro sobre lo que hiciste y tampoco lo voy a pensar. Pero cuando se va a dar esta relación, a veces es necesario hablarlo con esa persona, a veces es necesario que haya un tercero y es pensar en lo que sucedió, pero no para no perdonar, sino para el beneficio de la gloria de Dios. Queremos hablar de esto, no, y no te pongas a la defensiva porque no es una acusación, sino queremos ver cómo sigue la relación, cómo tenemos que manejarnos de ahora en adelante. Y el consejo de hermanos sabios nos pueden ayudar a poder ver esta oportunidad. Hermanos, no tenemos opción, debemos perdonar. ¿Qué oportunidades de reconciliación necesitas aprovechar? Lo que ya está y no se puede, pero hoy, ¿qué oportunidades tenés? Pedí consejo en cómo hacerlo. Habla con alguien para que te ayude a entender las motivaciones de tu corazón en cuanto a este tema. Y avancemos un poquito más, ya vamos finalizando. Dijimos entonces algunos asuntos difíciles del perdón que necesitamos afirmar en nuestro corazón y en primer lugar es confiar en la doctrina de la providencia divina, pero aprovechar las oportunidades de la reconciliación y en tercer lugar, y esto es algo que casi no se habla, es considerar el asunto de la restitución. Claro, estos puntos están muy relacionados con lo anterior. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Dice, y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿no? Este sí es igual al del versículo 17, o sea, si en algo te dañó, y la verdad sabemos que te dañó, si en algo te debe, y sabemos vos y yo que te debe este hombre, o sea, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Pablo está considerando la restitución del daño. Claro, porque el Evangelio no omite la deuda, y eso lo podés ver a modo general también. La nueva vida que ahora exhibe Onésimo no lo hace exento de pagar y retribuir a la parte ofendida. Esto es muy importante, hermanos, porque podríamos decir que lo que hizo Onésimo fue por ignorancia, en incredulidad,
así que ahora es una nueva criatura y no debe ser tenido en cuenta ninguna de sus deudas. Sin embargo, si vos debías una boleta de la luz ayer y hoy recibiste a Cristo, mañana esa boleta sigue estando en deuda. La tenés que pagar. No, es que yo soy una nueva criatura. No, la tenés que pagar, viejo. No, esto se tiene que pagar. Es una deuda que tenés. Entonces, de esta manera funciona el perdón. Y es tremendo porque Pablo habla acá de pagar una deuda, ¿no? Y utiliza una terminología comercial. Ponlo a mi cuenta. Su deuda es mi deuda. Fíjate el versículo 19. Ahí tenés un pronombre en primera persona singular. Yo, Pablo. Ya sabemos que escribió, pero ¿por qué tanto énfasis? Porque él se está haciendo cargo de esto. Después de la coma dice, yo lo pagaré otra vez. Otra vez. Esto es enfático. Pablo se va a hacer cargo de la deuda. Y el escrito pasó a ser de una carta personal, afectiva, después un documento legal que protegía a Onésimo, y ahora ¿qué termina siendo? Un contrato comercial. Esto es un contrato lo que está firmando Pablo acá. Yo, Pablo, yo lo pagaré. ¿Y qué dice? Lo escribo de mi mano. O sea, acá no hay un amanuense, alguien que yo le dicte, sí, tráeme que quiero que vean que esta es mi letra. Yo me voy a hacer cargo de esta situación. La disposición de Pablo a pagar la deuda de Onésimo con el fin de restaurar su relación con Filemón es una ilustración de la obra de Cristo. Mira, Filemón, al igual que Dios, permítanme el ejemplo, ha recibido ofensas. Onésimo, como cualquier pecador, precisa la reconciliación. Y Pablo, por su parte, se ofreció a pagar el precio necesario para hacerla posible. Este es el mismo papel que desempeña Cristo en la relación entre el pecador y Dios. Pablo, al igual que Cristo, estuvo dispuesto a pagar el precio de la reconciliación. Qué tremendo. No hay circunstancias más profundas en las que nos asemejemos a Dios que cuando perdonamos. Que cuando perdonamos. Esta es una característica pastoral a su vez de la reconciliación. Porque si bien acá tenemos el perdón y la reconciliación serían las lecciones más inmediatas, acá también aprendemos en cuanto al compromiso en la resolución de conflictos. ¿Cómo vos sos un creyente y la Biblia en una de las características de Mateo 5 dice que somos pacificadores, ¿no? Como pacificador, ¿cuál es nuestra función, no? Y vos sabés, ves a Pablo acá actuando como un pacificador. Pero hay algo muy interesante acá, hermano. Porque al final ahora, Pablo tiene que pagar una deuda que él no cometió. Ya era mucha molestia escribir la carta, parece. Pero sin embargo está dispuesto a pagar una deuda. Esto es tremendo, ¿no? Cómo el compromiso de este hombre para que ella perdone la vida de la iglesia y cómo se metió de lleno, ¿no? Aún poniendo sus propios recursos para que esto se dé. Y a veces decimos, bueno, hay que hablar con esta persona y con la otra para que se perdonen. Hablamos, listo, ya está. No, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo se puede avanzar? ¿Cómo puedo crecer más en este tema? Para que haya reconciliación, porque esto es importante, dijimos. Esto tiene que ver con el evangelio que predicamos. Así que Pablo muestra esta gracia, ¿no? Esta solicitud. Una característica pastoral de Pablo. Pero una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo Pablo podía pagar a Filemón si estaba preso Pablo en este momento cuando estaba escribiendo la carta? Estaba encadenado. Estas son solo palabras, yo lo pagaré, se estaba agrandando Pablo, como decirlo, ¿no? No podía pagar nada si estaba con una cadena que no podía ni mover la mano. Bueno, algunos comentaristas especulan sobre la idea de que Pablo tenía algún tipo de herencia. Lo cierto, no sabemos eso, pero lo cierto es que Pablo sí podía pagarle a Filemón. No dice la escritura, pero ¿dónde estaba Pablo? Según Hechos capítulo 28, en una casa alquilada. O sea, había fondos para pagar ese alquiler.
Así que Pablo de alguna forma había generado recursos o los estaba generando y su compromiso no eran meras palabras. Él podía pagar. Él podía pagar. Y dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y acá quiero mencionarte algo. Hay algunos documentos antiguos que se encontraron que decía que cuando vos le traes un esclavo fugitivo a su amo, ese amo ahora tiene una deuda con vos y te tiene que pagar por esa recompensa. Así que Pablo, ¿qué estaba haciendo con Onésimo? Lo estaba llevando a Filemón. Ahora Filemón tenía que pagarle a Pablo también. O sea, todos le deben a Pablo en realidad. Onésimo le debe a Pablo la vida, ¿no? O sea, la preservación de su vida y aún el evangelio, le predicó el evangelio, lo engendró en sus prisiones. Filemón es fruto de la predicación de Pablo también, pero ahora también le debe plata. Los dos le deben el evangelio y los dos le deben plata. O sea, Pablo es un acreedor tremendo. Pero más allá de eso es lo que se encontró. La expresión tú mismo te me debes a mí tiene que ver con perdonalo a Onésimo. Recordá que fuiste perdonado. Yo te prediqué el evangelio ¿y qué es lo mejor que tenés en esta vida? Dios me utilizó como un instrumento para que vos seas perdonado por Dios. Ahora yo te pido por Onésimo, perdonalo. Pero es interesante que el ofensor no debe pasar por alto la restitución. Aunque el ofendido tampoco debe estar centrándose en que se le pague el daño, porque él tiene que perdonar, cancelar la deuda, pero el ofensor tiene que procurar pagar esa deuda. Nuevamente, un principio no anula otro principio. Si alguien robó, tiene que pagar, tiene que devolver lo que robó. No, ya está, ya te perdoné, ya me perdonó, así que no le pago más. No, tenés que devolver eso. Si robaste dinero, tenés que devolver ese dinero. Se tiene que devolver eso. O sea, yo puedo perdonar a una persona que atente contra la vida de mi familia. ¿Debo perdonarla? Sí. Pero si hace algo muy feo a mi esposa, ¿también tengo que perdonarlo? Sí, sí, tengo que perdonarlo. Pero esa persona tiene que ir a la cárcel, ¿no? Aceptando las consecuencias de su pecado. Porque un principio, hermanos, no anula otro. Si alguien violó, asesinó, hizo lo que no tenía que hacer, tiene que ir a la cárcel. Y Dios le da esa autoridad a las autoridades civiles, ¿no? Que Él puso, la espada para que se tema. Dios en su providencia también, Él maneja eso. Tengo que perdonar. Es unilateral el perdón. Depende del ofendido, nada más que del ofendido. Pero la persona, si no se arrepiente, va a pagar por eso. Y si se arrepiente, también, también. Esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta y con eso se minimizan las cosas, pero las relaciones no se profundizan después. Entonces, por último lugar, déjame considerar cómo hay hay un asunto muy difícil en cuanto al perdón que tiene que ver con confortar los corazones de los santos. Sí, lo otro parece que está bien, ¿no? Confiar en la doctrina de la providencia es difícil, aprovechar la oportunidad de la reconciliación es difícil, considerar el asunto de la restitución es difícil también. Pero ahora el cuarto punto es confortar los corazones de los santos. ¿Dónde esto es un asunto difícil? Esto es claro, pero también es difícil. Ahora te voy a demostrar por qué. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Pablo hizo mucho por Filemón. Desde la evangelización hasta la devolución del esclavo. No está por demás que reciba algún beneficio personal de él, ¿no? Claro, esto no se trata de un provecho que le cueste a Filemón algún recurso financiero, algún patrimonio personal, sino más bien que conforte el corazón de Pablo. Y eso simplemente perdonarlo, ¿no? Recordá lo significativo de estas palabras, corazón. Te dije a lo que se refiere. La palabra intestino, que nunca me sale. La palabra intestino tiene que ver con entrañas. Filemón había sido el instrumento de Dios para que el corazón, para que las entrañas de los hermanos cobren ánimo.
Es un aire fresco, es consuelo, Filemón. Esa fue la primera vez que se utilizó esas palabras. Pero la segunda vez que se utiliza esta palabra, entrañas, tiene que ver ahí en el versículo 12 cuando dice, te lo vuelvo a enviar. Esto es, te envío mi propio corazón. Pablo se está separando de su propio corazón a enviar, al devolver a Onésimo. Y esto era algo muy doloroso en su vida, ¿no? Separarse de este hombre, porque había llegado a ser parte de su vida misma. Y esta es la tercera vez que se utiliza la palabra entrañas. Filemón es un hombre de cuidado. Y él va a ver con compasión al apóstol Pablo. Él va a cuidar el corazón de otros al perdonar. Aunque no se nos dice cómo se desarrolló todo, sabemos lo que va a hacer Filemón. No nos dice, bueno, al final Filemón perdonó a Onésimo. No dice eso, no hace falta. Sabemos con quién estamos hablando. Filemón, recuerden que él ama a Cristo y ama a todos los santos. Él ama a Pablo y Pablo va a obtener no solo algún provecho de él, sino mucho provecho de Filemón. Porque es un hombre que consuela, es un hombre que cuida los corazones. Este punto, hermanos, es tan difícil como el otro. Y quiero decirte por qué. Es tan difícil porque aquí se ve el perdón de manera sin igual. Cuando no queremos perdonar, solo estamos viendo nuestro daño y a quién más. Y a la persona que causó el daño. De última estamos viendo a Dios y que estamos ofendiendo a Dios. Pero todo se relaciona o se trata de nosotros, nuestro dolor y nuestro agresor. Todo gira en torno a nosotros. El mundo se reduce, no se achica a nuestro mundo. En nuestro culto al yo no podemos ver otra cosa más que a nosotros mismos. Pero Pablo lo que está diciendo acá es que perdonar es mirar más allá de mi autopreservación. En ese sentido, el perdón es la mortificación del egoísmo. Porque ahora Pablo va a perdonar a Onésimo, no por Onésimo necesariamente, no por Pablo, no por Dios, sino por, sí por Pablo. Lo va a hacer por Pablo. Hermanos, ¿qué tiene que ver Pablo con la ofensa de Onésimo? ¿Qué tiene que ver la iglesia con la ofensa que te haya hecho un hermano? Pero vos los vas a perdonar por amor a esa persona que te ofendió, por amor al Señor, pero por amor a otras personas que no estuvieron involucrados en la ofensa, pero están involucrados en tu vida espiritual, porque los afecta. Y eso es confortar el corazón, hermano, porque cuando entendemos el perdón como el ánimo que yo puedo traer al pueblo de Dios, estoy muriendo a mi propio egoísmo. Así que ahora estoy perdonando por el beneficio que le va a dar a la iglesia esto. Y Pablo dice, conforta mi corazón, perdónalo por mí, dice. O sea, no tiene nada que ver, Pablo. Sin embargo, hay una relación espiritual. Siempre, hermanos, nuestro perdón o nuestra falta de perdón va a afectar de manera positiva o de manera negativa en la vida de la iglesia. ¿Te acordás en la parábola de los dos deudores? Cuando este hombre que debía 10.000 talentos fue perdonado y después vio a un consiervo suyo que le debía mucho menos el trabajo de 3 meses, no quiso perdonarlo y lo echó a la cárcel. Fue muy triste eso, ¿no? Y los consiervos que hicieron viendo esto, ¿qué les pasó a los consiervos? ¿Recuerdan ese detalle? Se entristecieron, dice. Y fueron y le dijeron al amo, ¿no? Al Señor. Pero se entristecieron. Acá vos tenés personas que no tenían nada que ver con la deuda, pero había una relación de consiervo y se entristecieron. Hermanos, tenemos que ver la tristeza que nuestro rencor le hace a la iglesia, le causa a la iglesia, la daña, la lastima, la amarga. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Es una raíz, ya está esa raíz. Pero ahora la falta de perdón lo que va a hacer es que esa raíz germine, crezca, ¿no? Brote. Y dice, y por ella, o sea, por esta raíz de amargura, muchos sean contaminados. Contaminados. En otras palabras,
siempre tengo que ver el perdón como un beneficio del otro. Si no vivo por el beneficio del otro, mi vida es totalmente inútil, como la de Onésimo el fugitivo, que no servía para nada. Tengo que ver cómo mi vida va a beneficiar al otro. Beneficia al ofensor cancelando su deuda, dejándolo en libertad, extendiéndole la misericordia de Dios. Pero no solo beneficia al ofensor, sino a los demás creyentes que están siendo testigos de esto, confortando el corazón de los santos. Ellos pueden ver el Evangelio en mi vida. Ellos pueden ver cómo el Evangelio es real en las cosas difíciles que tenemos que atravesar. Que esto no es una gran teoría, sino que se puede vivir de manera práctica, puntual. Así que en conclusión, ninguna circunstancia que llegue a nuestra vida ha tomado por sorpresa a Dios. Él está actuando en nosotros de manera personal y va a llevar sus propósitos adelante. Nosotros debemos aprovechar cada situación que tenemos para reconciliar las relaciones. Si hemos ofendido, pedir perdón. Si es posible restituir el daño. Si nos has ofendido, perdonar y no esperar nada a cambio. Pero nunca debemos olvidar que aunque el perdón se otorga de manera unilateral, el ofensor, otras partes pueden ser confortadas por el efecto del perdón. Así como dañadas por la falta de perdón, ¿no? Hermanos, el perdón en estos términos, y esto era lo difícil, va más allá de nosotros mismos y el ofensor. Tiene que ver con la salud espiritual de la iglesia. Oremos. Señor, gracias por estos versículos que pudimos estudiar. Te pido que tú traigas la aplicación necesaria con tu Espíritu Santo a nuestra vida, Señor. Que no sea una teoría, algo más de información, sino que esto pueda realmente sacudir nuestra voluntad, quebrantar nuestro corazón y llevarnos, Señor, a verte a ti y a tus propósitos, Señor. Te honramos, te alabamos, Señor, y queremos vivir para tu gloria, Señor. Que podamos cuidar nuestro corazón y el corazón de los hermanos, Señor. Que no permitamos la amargura, Señor, el rencor, el resentimiento, sino que podamos estar dispuestos a perdonar, Señor, y a ser pacificadores también. Personas que intervienen, Señor, que resuelven, que invierten, que se comprometen en el conflicto, Señor, en el pecado, en medio de la iglesia, Señor. Y que lo hagamos con amor, con paciencia. Danos sabiduría, Señor, para seguir avanzando. En el nombre de Jesús, amén.